Hoy vamos a meternos de lleno en una reforma legal súper interesante que se hizo en Bolivia. Una que buscaba, en esencia, que el sistema de justicia fuera más rápido, más flexible y, sobre todo, más efectivo. Es la historia de cómo un país decide reinventar su camino hacia la justicia. Para arrancar, pensemos en esta pregunta. ¿Qué pasaría si el proceso de un juicio, que a veces es larguísimo y súper desgastante, no fuera la única opción sobre la mesa? Justamente esa es la idea central que Bolivia se propuso explorar. Bueno, pongámonos un poco en contexto. El problema, la verdad, no es solo de Bolivia, es algo que pasa en casi todo el mundo. Sistemas judiciales que están hasta el tope de casos, procesos que se alargan por años y esa sensación de que la justicia, si llega demasiado tarde. Ese era el panorama que sí o sí había que cambiar. Y para hacerle frente a eso, Bolivia se lanzó a una reforma monumental. Esta línea de tiempo nos muestra el antes y el después. Antes del 99, el sistema era inquisitivo, lento, pesado. Pero el 25 de marzo de 1999, ¡pum!, se promulga la Ley 1970, un código de procedimiento penal totalmente nuevo que para el 2001 ya estaba funcionando y cambió las reglas del juego por completo. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque la Ley 1970 no solo modernizó lo que ya existía, sino que trajo a la mesa un concepto clave: las salidas alternativas. Básicamente, una nueva caja de herramientas para resolver casos penales. Entonces, ¿qué son exactamente estas salidas alternativas? A ver, son mecanismos, son herramientas procesales que permiten cerrar un caso sin tener que pasar por todo el show de un juicio oral. El objetivo es clarísimo: ser más eficientes, más flexibles y, ojo, en muchos casos buscar que se repare el daño más que simplemente castigar. Esta analogía me parece genial para entenderlo. Pensemos en el juicio tradicional como si fuera una cirugía mayor a corazón abierto. Es algo súper serio, largo, complejo y se reserva para los casos más graves, ¿no? Bueno, las salidas alternativas, en cambio, son como tratamientos especializados, o sea, procedimientos más rápidos, menos invasivos y diseñados a la medida para resolver problemas específicos sin tener que ir al quirófano. Y claro, la ley no solo lanzó la idea al aire, sino que la aterrizó en herramientas súper concretas. Hay 4 tipos principales de estas salidas alternativas. Vamos a ver una por una cómo funcionan. El primer camino se llama criterio de oportunidad reglada. Esto, en palabras simples, le da al fiscal la facultad de decir: ¿saben qué? Este delito es menor, no vale la pena mover todo el aparato judicial por esto. La clave acá es enfocar la energía y los recursos del sistema en los crímenes que de verdad importan, en lugar de ahogarse en casos pequeños. Luego tenemos la suspensión condicional del proceso. Aquí, el proceso judicial se pone en pausa. ¿A cambio de qué? Bueno, el acusado tiene que cumplir ciertas reglas, como estar un tiempo a prueba o reparar el daño que causó. Si cumple con su parte, el caso se cierra. Si no, se reactiva todo. Es, en el fondo, una apuesta por la rehabilitación. El tercer camino es la conciliación. Este es un enfoque súper restaurador. Se trata de que la víctima y el acusado se sienten a hablar, con un juez mediando, y lleguen a un acuerdo para reparar el daño. Aquí, la voz de la víctima es protagonista para resolver el conflicto. Y por último, está el procedimiento abreviado. Este es el que más se parece a lo que en otros lugares se conoce como un acuerdo de culpabilidad. El acusado admite los hechos y a cambio recibe una sentencia más corta. Así se evitan la incertidumbre y el costo de un juicio larguísimo. Esta tabla nos da un resumen perfecto. Vemos la discreción del fiscal para priorizar, la rehabilitación con la suspensión, la reparación a través de la conciliación y la eficiencia con el procedimiento abreviado. 4 herramientas, 4 metas distintas para un sistema de justicia, digamos, más inteligente. Pero, y aquí viene el pero que siempre aparece en las grandes reformas. Una cosa es lo que dice la ley en el papel y otra muy, muy distinta es la realidad de los juzgados. El simple hecho de tener estas herramientas no garantizó que funcionaran a la perfección desde el día 1. Esta cita de un análisis de ONU Mujeres lo clava. La implementación de estas salidas se topó con obstáculos estructurales, institucionales y culturales. O sea, el problema no era la idea, para nada, sino cómo llevarla a la práctica de manera uniforme.
¿Y de qué hablamos cuando decimos obstáculos? Pues de cosas muy concretas. Faltaban guías claras sobre cuándo y cómo usar cada herramienta. Esto hacía que su uso fuera súper desigual. La justicia que recibía una persona podía depender del fiscal o del juez que le tocara, y eso rompe la equidad del sistema. En resumen, faltaba coordinación. El punto de partida de toda esta reforma fue la teoría, el análisis académico, el estudio profundo. El diseño de la Ley 1970, en el papel, era un plan lógico, súper bien estructurado. Representaba un verdadero salto para modernizar la justicia. Y aquí se ve clarísimo el dilema. Por un lado tenemos la teoría, sólida, académica, y por otro, la necesidad de que esto funcione en el mundo real, de manera uniforme, con el impulso de organizaciones en el terreno. El verdadero reto es ese, construir un puente fuerte entre la ley escrita y la justicia que vive la gente día a día. Pero la historia no se queda en los problemas, por suerte. Para cerrar esa brecha entre la teoría y la práctica, varias instituciones, con el apoyo de ONU Mujeres, están trabajando en una nueva fase. No se trata de borrar todo y empezar de nuevo, sino de perfeccionar la solución que ya existe. Y este es un esfuerzo en equipo, de colaboración. Se busca crear un estándar, un idioma común, para que todos los que trabajan en el sistema de justicia apliquen estas salidas de forma coherente y justa. Es fortalecer el sistema desde adentro. Y ojo, no es solo una buena intención, ¿eh? Hay un plan muy claro. Primero, diagnosticar bien los problemas. Segundo, diseñar una guía práctica. Tercero, crear un programa de capacitación completo. Y cuarto, y lo más importante, entrenar a los fiscales y jueces para que usen esa guía. Es un enfoque metódico para un problema complejo. Al final, el objetivo es simple pero increíblemente poderoso. Asegurarse de que estas herramientas, que prometían tanta eficiencia, se usen bien, de manera correcta, justa y predecible. Sobre todo cuando se trata de casos delicados, que afectan la integridad de las personas. Ahí no puede haber margen para la inconsistencia. Y todo esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de Bolivia. La búsqueda de un sistema más rápido muchas veces choca con la garantía de un proceso justo. El esfuerzo de Bolivia por implementar y luego por estandarizar sus salidas alternativas nos enseña que quizás la respuesta no es elegir entre eficiencia y justicia, sino trabajar sin descanso para tener las dos.